¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios, vida y enseñanzas de Jesús según los Evangelios. Y el día de hoy vamos a estudiar con la ayuda de Dios el tema Jesús y la oración. Y dice así en el nombre de Jesús: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, les digo que ya tienen su recompensa. Bendito sea el Señor. Pues aquí el Señor lo que nos está diciendo es que no busquemos llamar la atención de la gente por medio de nuestras oraciones, sino que nos recomienda que la oración la hagamos en lo secreto. ¿Por qué? Porque esa gente dice que es hipócrita, que busca esos lugares para llamar la atención, pero hacia ellos, no hacia Dios. Entonces tenemos que orar en un lugar más privado, ser más discretos en ese sentido. Gloria al Señor. Y dice pues que ellos ya tienen su recompensa, pero mayor es la que nos dará si nosotros acatamos la indicación del Señor. Vamos a continuar en el siguiente versículo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Bueno, pues aquí regresándome un poquito, pues ya habíamos explicado que sinagoga es el lugar donde los judíos o israelitas se reúnen a estudiar su palabra de Dios, igual que nosotros cuando nos reunimos con más personas en un edificio destinado para eso, que le llamamos por lo general un templo, pues es como para el pueblo de Israel lo que es la sinagoga. Eso es referente al versículo 5. Y cuando dice en el versículo 6, entra en tu aposento, pues se refiere a tu recámara, a tu casa, un lugar donde puedes estar a solas con el Señor. Continúa diciendo el 7. Y orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí en este versículo, pues ¿qué nos dice? Los gentiles eran los no judíos, los extranjeros. Dice que no hagan vanas repeticiones. Es lo que pide el Señor, que nosotros cuidemos el no estar haciendo vanas repeticiones. Muchos hermanos esto lo relacionan con los rezos católicos, que ruega por él, ruega por él, ruega por él, sin pecado concebida, y muchas cosas más, que por ejemplo el famosísimo rosario, en el cual pues cada bolita es un rezo, recitar y repetir algo que ya está, y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Pero también del lado de la iglesia evangélica, pues hay ocasiones donde ya la oración, que es platicar y hablar directamente con Dios en una conversación, se empieza a volver monótona. Y si te pones a pensar y analizas tu oración, espero que no sea el caso, a mí sí me pasó, y pues estoy orando para que Dios me vuelva a dar esa facilidad de platicar con Él, porque llega un momento en el que la oración llega a ser
a lo mejor no exacta, pero el 80-90% de las palabras por lo general son las mismas, ¿no? Entonces pues sí hay que estar constantemente pidiéndole al Señor que nos dé de su sabiduría para poder hacer realmente una oración de manera fluida y espiritual con Él, y no caer también como evangélico en vanas repeticiones. Continúa el siguiente y dice así: no se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Me voy a detener nuevamente y voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, nos dice el Señor que no seamos semejantes a los gentiles que hacen vanas repeticiones. Hablando de la religión tradicional, pues precisamente, el Padre Nuestro, es algo que agarran simplemente para repetir y repetir y repetir muchísimas veces, pero realmente es una guía que el Señor nos da de cómo debemos hacer nuestra oración, y es lo que vamos a ver en este momento. Y por otra parte, pues también este es uno de los versículos que utilizan los testigos de Jehová para decir, entre comillas, bíblicamente, que por eso Jesús no es Dios, porque si Jesús fuera Dios, entonces ¿por qué dijo Padre nuestro que estás en los cielos? Bueno, pues hay que entenderlo por el contexto, porque el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos cómo deben de orar, y por eso la frase clave está en donde dice: ustedes pues oren así. Esa es la frase clave por la cual no estaba siendo, o le están torciendo los testigos de Jehová a decir: pues mira, pues si Jesús está diciendo, le está orando al Padre, pues entonces él no puede ser Dios, porque él le está orando al Padre. Pero no están entendiendo que Jesús al principio del versículo 9 les dice: ustedes pues oren así, o sea, ustedes. Él está enseñándole a orar y por eso les pone el ejemplo. Ahora, analizando el Padre Nuestro, que no nada más es repetirlo porque sí, porque ya. Aquí que empieza, dice: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que hay que hacer primero en una oración? ¿A quién se le estamos dirigiendo? ¿A quién le estamos hablando? Al Padre nuestro que está en los cielos. Y luego, ¿qué sigue? Santificado sea tu nombre. Estamos glorificando al Señor. Esa es la segunda parte que debe contener nuestra oración. Primero, ¿a quién la estoy dirigiendo? Y después le doy la gloria y la honra y reconozco su santidad. Posteriormente: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Cuando en otra parte de la Biblia dice: de cierto les digo que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es el que viene a anunciar Jesús. Por eso, venga tu reino, venga Jesús y esté con nosotros. Y luego dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese versículo, esa porción de la Biblia, en específico del Padre Nuestro, también nos está diciendo bíblicamente que es una farsa la teoría
de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad. Yo declaro que voy a tener esa casa, yo decreto que voy a tener esa mujer va a ser mi esposa, yo decreto que me voy a ganar la lotería, y yo declaro, y yo decreto, y yo declaro, y yo decreto. Si yo declaro y yo decreto, ¿la voluntad de quién estoy pidiendo que se haga? ¿La mía o la del Señor? La de Dios. ¿Y cómo nos enseña el Señor Jesús en esta oración a orar? Hágase tu voluntad como en el cielo, porque en el cielo se hace su voluntad, dice, así también en la tierra. Eso es cuando nosotros estamos declarando sujeción a la voluntad de Dios sobre la nuestra. Por eso también hay otra parte en la Escritura que dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. O sea, primero tiene que estar el Señor en nuestra vida. Mientras no esté el Señor en nuestra vida en primer lugar, no nos hemos negado, y por eso nosotros a veces nos confundimos y queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Por eso en el versículo 10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como la has en el cielo, haz también tu voluntad en mi vida, Señor. Es una parte, una declaración de sumisión a la voluntad de Dios, y que se haga lo que Él quiera, no lo que nosotros queramos. Continúa diciendo el 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos pidiendo el sustento al Señor, porque el Señor es nuestro proveedor. De Él vienen todas las bendiciones, de Él viene todo el sustento. Y aquí también recordemos que hay una parte en la Escritura que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Se está refiriendo al pan material, pero también al pan espiritual. ¿Qué es la Escritura? Por eso dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bendito sea el Señor. Continúa en el 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta parte de la oración, lo que nos está enseñando el Señor Jesús es que debemos aprender a perdonar, porque nosotros le pedimos perdón a Él, pero ¿qué tanto nosotros perdonamos a las personas que nos hacen algún agravio? No sé si recuerdes la parábola o si ya la conozcas, donde hay dos individuos que deben, y el primero le debía mucho dinero a un rey, y el rey, si lo perdona, le perdona su deuda. Pero a ese que perdonaron, también a él a su vez había otro que tenía una deuda con él, pero era más pequeñita, y ese no fue capaz de perdonar. Y eso fue lo que al rey, en esta historia, le molestó. Y esa es la enseñanza aquí. O sea, nosotros, si vamos a pedirle perdón a Dios, es porque también nosotros estamos perdonando a los que nos ofenden. Y eso es algo que como nos cuesta trabajo, y a veces se generan raíces de amargura en nuestro corazón, y pasa el tiempo y nos enojamos con alguien y no le hablamos, o estamos viendo qué maldad le hacemos, o estamos paranoicos, y cualquier cosa que nos pasa pensamos que fue esa persona. Entonces tenemos que empezar a soltar, a liberar, a que el Señor nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y tenemos que pedirle que nos ayude y nos dé la fortaleza y que nos dé su fuerza para aprender a perdonar de corazón. Bendito sea el Señor. Continúa diciendo el versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor. Y no nos metas en tentación. Hay que pedirle mucho al Señor que nos libre de la tentación.
en la cual tristemente la mayoría de las veces nosotros solitos ahí vamos. Luego le tendemos a echarle la culpa al enemigo, pero pues nosotros hay que reconocer que muchas veces somos los que damos pie o damos entrada a que así sea, y por eso hay que estar muy fuertes en nuestra comunión con el Señor, orando, estudiando la Escritura, alabándole, dándole la gloria y la honra para que el Señor fortalezca nuestro espíritu y nuestra alma y podamos resistir los dardos de fuego del maligno en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Y luego dice, mas líbranos del mal. Líbranos, Señor. Ahí le estamos pidiendo protección al Señor de todo aquel que procure nuestro mal. Al Señor le pedimos que Él nos cuide, que Él nos guarde y que Él nos proteja. Aleluya, bendito sea el Señor. Y termina la oración como la empezó, dándole la gloria y la honra y la alabanza a nuestro Señor. Y por eso dice, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esa es la oración que el Señor nos enseña en Mateo capítulo 6. Él nos enseña con ese ejemplo cómo debe de ser la estructura de nuestra oración, alabando al Señor, reconociéndole, pidiéndole el sustento, rindiéndonos a Él, obviamente, pidiéndole perdón, pero también aprendiendo a perdonar, que nos cuide y que nos guarde de las tentaciones y que nos libre de todo mal, y le volvemos a dar la gloria y la honra al final, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Y dice el 14, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Eso es algo que acabamos de comentar. Si nosotros perdonamos, Dios también nos va a perdonar. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará sus ofensas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y bueno, pues esa es la enseñanza del día de hoy. Realmente que aprendamos cuál es la oración que al Señor le agrada, cuál es la oración que el Señor nos indique por medio de su palabra, y que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga guardando. Y si no sabemos orar, si no sabemos pedirle o hemos caído en esas vanas repeticiones, pues hay que hacer una oración pidiéndole al Señor que nos dé fluidez nuevamente para poder conversar con Él, para poder alabarle, para poder adorarle y para empezar a limpiar nuestro léxico, y que nuestra oración no sea como una grabadora, como un robot que solamente repite y repite y repite, y no necesariamente tienes que ser un rezo de la religión tradicional, porque repito, también como evangélicos a veces inconscientemente ya nuestra oración son las mismas palabras todos los días. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él nos ilumine, que Él nos alumbre y que Él nos dé la bendición de poder entablar conversaciones con Él más fluidas por medio de su Espíritu Santo. Deseo que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y también si me puedes ayudar a compartirlo, si conoces a alguien que necesite escuchar esta información, que le des me gusta para que la plataforma siga recomendando este video, y que la información y la palabra de Dios llegue a todo aquel que lo necesite. Te recuerdo mi nombre, Alejandro Rodríguez. Subo un video cada semana y deseo que tengas una semana llena de muchas bendiciones y victorias en el nombre de Jesús, que sigas creciendo en el conocimiento, y te invito la siguiente semana para que sigamos juntos conociendo a Jesús. Que Dios te bendiga.